Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 2. Iván estaba listo para preguntar de nuevo. Los alegres aplausos bajo el escenario ya habían comenzado. Iván tuvo que presionar su pregunta, poner el sombrero en la mesa de 4 esquinas y luego bajó los escalones. Ver a Iván abajo, el asiento de Gryffindor, algunos viejos estudiantes se trasladaron a un lado, vacante. Un par de hermanos gemelos idénticos con cabello rojo llameante empujaron a Iván al asiento vacío en el medio, y uno de ellos habló en un tono exagerado. Dios mío, apuesto a que eres el primero en ponerle tan poca cara a la profesora McGonagall en la ceremonia de la rama de primer año. ¿Es realmente? ¿Qué es? Iván se preguntó. ¡Qué valiente es! Otro de los hermanos gemelos tomó el relevo. Estás destinado a ser una leyenda en la academia. Al escuchar sus respuestas, Iván casi no los conecta. Los circuitos cerebrales de los dos hermanos eran tan extraños que no podía entenderlos. Bueno, gracias. Iván cortésmente expresó su agradecimiento por la bendición de los hermanos gemelos, y luego preguntó. Mi nombre es Iván Als, ¿y tú? Soy George Weasley, y ese es Fred, dijo uno de los hermanos gemelos, parpadeando hacia Iván. Será mejor que recuerdes, no admitas tu error cuando te encuentres la próxima vez. Fred odia que lo llamen equivocado. Está bien, George, no creo que admita mi error. Iván tenía claro el truco de los dos hermanos intercambiando identidades, y naturalmente no se dejaría engañar. Se volvió hacia otro de los hermanos gemelos. Tú. Fred, que originalmente quería hacer la rutina con su hermano, quedó atónito. George, que había hablado con Iván antes, se quedó atónito por un momento y preguntó después de mucho tiempo. Espera, ¿cómo sabes que soy de George? Esa es una buena suposición, ¿no? ¿Quién entre los estudiantes de primer año no sabe que a los Weasley les gustan las bromas? Por supuesto, Iván no puede decir que lo vio en el libro. Solo puede encontrar una excusa temporal para engañarlo. Dios mío, ¿ya somos tan famosos? ¿Incluso los estudiantes de primer año lo saben? George y Fred se sorprenden al decir que han estado decididos a luchar contra las reglas de la escuela de Hogwarts durante tantos años y finalmente tienen un resultado. Puff, dijo Van, que estaba a punto de escupir la comida en su boca. ¿Cuándo se hicieron tan famosos sus dos hermanos entre los estudiantes de primer año de Hogwarts? ¿Por qué no lo sabe? George y Fred sienten un poco de curiosidad por los susurros de Iván con el sombrero en el escenario. Es la primera vez que ven a alguien charlando con el sombrero en tanto tiempo. Iván es mitad verdadero y mitad falso para engañar al pasado. Después de todo, en la Universidad de Gryffindor habrá magia negra que no es algo para presumir. Por cierto, Iván aprovecha la oportunidad para cambiar el tema a la carrera de aventuras de George y Fred en la escuela Hogwarts, y escucha casualmente la ubicación e información de varios canales secretos en Hogwarts. Después de leer el trabajo original, Iván naturalmente sabe que George y Fred tienen un mapa mágico que puede mostrar la mayoría de los pasajes secretos de Hogwarts y marcar los nombres de los iniciados. Con él, puedes viajar libremente en este castillo mágico sin ser encontrado por profesores y administradores. Aunque Iván leyó el original y conocía muchos secretos de Hogwarts en su vida anterior, no puede olvidarlos. Este mapa es muy útil. Mientras que los hermanos Weasley, frente a Iván, que es como un pequeño fanático, naturalmente no están preparados para revelar mucha información e incluso quieren atraer a Iván para que se una a la broma. Sin embargo, el asunto del mapa mágico no fue revelado en absoluto. Iván no se sorprende. Después de todo, es la primera vez que nos vemos. No importa lo bien que hablemos, es imposible revelar un secreto tan importante.
Ahora Iván solo quiere rozar algunos buenos sentimientos para allanar el camino hacia el futuro. Sin embargo, en este momento, la mente de Iván de repente sonó con una voz inexplicable. Ding, el anfitrión está obteniendo información secreta, la tarea está generando. Objetivo de la tarea, explorar. El progreso actual de Hogwarts, 2100. Introducción de la tarea. Cada pequeño mago debe tener la curiosidad de explorar lo desconocido. El Millennium Castle contiene innumerables secretos. Explóralos y entiéndelos. Cuando el progreso de la exploración alcance cierto nivel, les darás de acuerdo a tu desempeño un cierto grado de recompensa. Iván, quien de repente recibió la noticia, se quedó atónito y la conversación con los hermanos Weasley se interrumpió. ¿Dedo de oro? Iván respondió rápidamente, seguido de éxtasis. Antes de cruzar inexplicablemente a Hogwarts, Iván ciertamente tiene la alegría de vivir de nuevo, pero también hay una sensación de inquietud por llegar repentinamente a un entorno extraño, solo porque necesita disfrazarse y es forzado por Iván. Ahora es mucho más tranquilizador. Iván despidió casualmente a los hermanos Weasley, que todavía estaban listos para hablar sobre sus aventuras, y se concentró en explorar el nuevo dedo dorado. Después de probar varias formas de llamar al sistema en la novela, una serie de información finalmente apareció frente a los ojos de Iván. Iván Als. Profesión, mago. Barra mágica, maldición de miedo nivel 13200. Teoría del conocimiento. Producción de objetos mágicos nivel 0, 435.500. Objeto mágico. Varita, madera morada, pelo de unicornio, 11 pulgadas y 3/4 de largo. Mágico, ajuste medio. 72.5%. GPA, no. La columna de información apareció frente a las expectativas de Iván, pero algunos contenidos en la columna de información estaban más allá de las expectativas de Iván. ¿La maldición del miedo? ¿Cómo hacer objetos mágicos? Iván se dijo a sí mismo lentamente, como un pequeño mago que acaba de pasar, e incluso no ha entendido completamente la situación, estas dos habilidades, naturalmente, no serán traídas por él. ¿Cuándo? Pienso del recuerdo en mi mente cuando estaba en el escenario hace un momento. Ivanton sabía que era el pequeño mago llamado Avenhouse quien había aprendido la magia antes de ir a la escuela. Este tipo de situación no es rara entre las pequeñas brujas. Debes saber que incluso Hermione Granger, que nació en una familia Muggle, puede dominar algo de magia simple mediante el autoaprendizaje antes de ingresar a la escuela, sin mencionar a esas pequeñas brujas que nacieron en una familia de magos. Sin embargo, la magia del miedo, pensó Iván durante mucho tiempo, pero no tuvo ninguna impresión, no parece haber aparecido en la magia original. Iván no se sorprende, después de todo, Harry Potter es solo una novela, que muestra solo un rincón del mundo mágico. Es imposible mostrar todo tipo de magia. El texto original de la magia negra es muy poco. El verdadero mago negro puede no solo conoces estas magias negras. Después de todo, no sabemos cuántos libros hay solo en el área prohibida de Hogwarts. Por supuesto, Iván está más curioso o preocupado por la situación familiar del propietario original. La familia que puede enseñar magia negra a sus hijos antes de que comience la escuela obviamente no es buena en eso. Iván está muy preocupado por su propia seguridad. Si se descubre que Iván Als, un pequeño mago, está ocupado por el alma de un mundo diferente, Dios sabe qué tipo de magia oscura lo estará esperando. Capítulo 3. ¿Conoces un hueso de gubia del corazón? ¿O lo quemas hasta morir? Iván pensó en la posible experiencia trágica y no pudo evitar temblar, tratando de transferir la memoria del cuerpo original. No sé si es por el cruce. Estos recuerdos parecen estar dispersos y escondidos en las profundidades. Incluso si Iván quiere romperse la cabeza, no puede conseguir nada. Maldita sea, si tan solo pudiera recordar más. Iván se dijo a sí mismo, parece que antes del final del semestre, debemos aprender a absorber el alma y luego tratar de usar el recipiente de meditación en la oficina del director para ordenar la memoria. De lo contrario, es probable que ayudemos. En otras palabras, Iván ni siquiera sabe dónde está su casa ahora.
No hay nadie que pueda involucrarse en este trabajo. Harry Potter. Justo cuando la cabeza de Ivan estaba pensando en cómo entrar en el área prohibida y aprender a demeritar, la voz aguda de la profesora McGonagall atrajo la atención de Ivan hacia la ceremonia de la rama. No es solo Ivan. En ese momento, todas las brujitas y profesores vuelven la vista al escenario, como la repetición de Ivan cuando llegó al poder. Pero es obvio que algunas de las características especiales de Ivan son incomparables con el prestigio del Salvador. Con un pequeño mago con gafas y unos delgados y encogidos en el escenario, hubo una cálida palmada al fondo. Varios Gryffindors de segundo grado al lado de Ivan estaban rojos en sus palmas, mirando la frente cubierta por algo de cabello, como si esperaran ver la cicatriz como un rayo. ¿Harry Potter? ¿Es Harry Potter de quien está hablando? Mi madre dijo que venció al hombre misterioso cuando nació. Ojalá lo hubieran asignado a Gryffindor. Ivan también aplaudió, de lo contrario sería demasiado independiente en este asiento. Por supuesto, Ivan también piensa que este es el debido honor de Harry. Después de todo, la infancia miserable de Harry se debió a la muerte de sus padres. Al principio, si no fuera por la magia de protección lanzada por Lily Potter a costa de su propia vida que hizo que el poderoso Voldemort perdiera su poder, el mundo mágico aún no sabía cuántas personas morirían. Cuando escuchó que Harry Potter iba a entrar a Gryffindor, las brujitas de toda la butaca se enloquecieron aún más, y los gemelos de Weasley se emocionaron aún más al aguantar juntos y gritar Potter. ¡Tenemos a Potter! Los aplausos de Slytherin eran mucho más ligero. En particular, el prefecto Slytherin apoyado en la primera fila no se veía muy bien cuando escuchó que Harry se negaba a entrar a Slytherin. Ivan mira todo en silencio y sonríe, sabiendo que es porque el aura del Salvador de Harry todavía está allí. Después de un tiempo, me temo que no nos importará mucho cuando descubramos que, aparte del nombre, Harry Potter es solo un mago ordinario. Ivan estaba arropando su corazón, pero miró a Dumbledore, quien le sonreía a Harry. De repente sintió que la preocupación de Slytherin era correcta. Después de todo, el director estaba ayudando al Salvador a presentar quejas al respecto. Al ver a Harry bajar del escenario, Percy Weasley, el prefecto de Gryffindor, no pudo esperar para darle la mano a Harry casi en el segundo en que bajó del escenario. La mayoría de la gente también abandonó sus puestos laterales, como esperando tener una buena charla con el Salvador. Incluso George y Fred corrieron para unirse a la diversión, y el lado de Ivan estaba vacío. Ivan no pretendía unirse a la diversión. Disfrutó de la gran comida frente a él sin importar su propio negocio. Todos decían que la comida del país podrido era auténtica comida negra, pero Hogwarts era inesperadamente bueno. Ivan cree que puede tener algo que ver con la comida de Hogwarts hecha por elfos domésticos, no por brujas británicas. Vagamente, Ivan pareció sentir que alguien lo miraba. Mirando hacia arriba, vio a Dumbledore mirándose a sí mismo con sus ojos azul plateado. Ivan no tenía el más mínimo miedo escénico. Fingió ser inteligente y tímido. Después de sonreírle a Dumbledore, puso un gran trozo de pastel en su boca y lo tragó 3 o 2 veces. Tal vez sea porque Ivan está lleno de comida, o Dumbledore está en el calor del momento. Después de devolverle la sonrisa, el mago blanco más grande dirige su mirada a otros lugares. Después de la ceremonia, quedaba mucho tiempo para que las pequeñas brujas comieran. Ivan no podía permitirse el lujo de comer más. Dumbledore agitó su varita para quitar las sobras. Toda la comida deliciosa desapareció de repente, como antes. Magia mágica, para el mago mayor que la ha visto muchas veces, ya la ha visto extraña, pero para Ivan que ha visto magia por primera vez, sigue siendo muy novedosa. Dumbledore se puso de pie lentamente en este momento. Los ojos de toda la audiencia también se centraron en el escenario con la acción de Dumbledore. Ja, ahora que todos hemos comido y bebido lo suficiente, diré algo más. Voy a emitir algunos avisos ahora. La voz de Dumbledore resonó en el pasillo, sus ojos recorrieron a los estudiantes de primer año que estaban debajo. El escenario, y luego miró a los hermanos Weasley.
Los estudiantes de primer año deben prestar especial atención al hecho de que los estudiantes no pueden ingresar al bosque en el patio de recreo. Creo que los estudiantes de último año también deben tener esto en cuenta. Nuestro administrador, el señor Filch, me pidió que le recordara que la magia no está permitido en el pasillo durante el recreo. La prueba de jugador de Quidditch se llevará a cabo en la segunda semana. Después de un breve énfasis en las reglas de cada semestre, Dumbledore hace una breve pausa y vuelve a subir el tono. Finalmente, debo advertirles que aquellos que no quieren morir miserablemente no deben ir al corredor del cuarto piso en el lado derecho este año. Ivan no puede evitar quejarse de la pesca de Dumbledore después de escuchar. Solo hablando de lo peligroso que es, pero sin revelar ninguna otra información, o incluso por qué no podemos ir allí, es tan misterioso. ¿Cómo pueden resistirse algunas brujitas curiosas? Efectivamente, la severa advertencia de Dumbledore no pareció funcionar. Algunos estudiantes de primer año incluso se rieron, pero los de último año hablaban en serio. Por supuesto, las caras serias no incluyen a los hermanos Weasley. Están discutiendo algo en secreto. Ivan adivina que es probable que vayan al corredor donde la gente puede morir miserablemente. Pero Ivan piensa que antes de eso, Dumbledore hablará con ellos por adelantado, o dejará que el administrador se fije en ellos. Para que no se les ocurra algo. Capítulo 4. Después de enfatizar las precauciones de este semestre, Dumbledore parece haberse convertido en el amable director que está un poco desafinado, que usa un sombrero de mago torcido y grita. Antes de ir a la cama, cantemos juntos la canción de la escuela. Cuando la voz de Dumbledore bajó, Ivan pudo ver claramente que los profesores en el escenario habían cambiado sus rostros y varios estudiantes de último año estaban estreñidos. Y Dumbledore es una varita que agita el autocuidado, una larga cinta dorada flotando fuera de la varita, como una serpiente en una palabra. La varita mágica es como un bastón. Bajo la guía de Dumbledore, todo el coro de la escuela de la canción de la escuela Hogwarts resonó en el pasillo. Hogwarts, 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 por favor enséñanos que seamos viejos o calvos, o jóvenes con piernas locas, nuestra cabeza se puede llenar de cosas nuevas e interesantes. Se mezclan todo tipo de versiones y melodías. Y los hermanos Weasley, G, que están tratando de desviar a la gente, están tratando de causar problemas en la mezcla. Fan también pesca en aguas turbulentas con los ciegos para cantar algunas palabras. Después de cantar, inesperadamente siente que este tono mixto parece ser bastante bueno. Ivan no puede evitar preguntarse si hay algo mal con su estética musical. Afortunadamente, el director Dumbledore tiene el mismo sentimiento. El respetado mago blanco se conmovió hasta las lágrimas bajo la influencia de la música. Le tomó mucho tiempo separarse de la melodía. Se secó las lágrimas y les recordó a los jefes de todos los niveles que regresaran. Ivan siguió a la nueva multitud de Gryffindor todo el camino por la escalera de caracol hasta el último piso. Al final del pasillo, Percy se detuvo en una pared con una foto de una mujer gorda. Antes de que los estudiantes de primer año hicieran preguntas, vieron a la mujer gorda moverse, cambiar de postura y decir solemnemente: ¿Cuál es la contraseña? Ese es de dragón. Percy respondió. La mujer gorda asintió y se alejó, revelando un agujero redondo en la pared donde Ivan sabía que era la sala común de Gryffindor. Después de entrar, Ivan descubrió que era mucho más grande de lo que imaginaba. La bandera del león rojo que representa a Gryffindor cuelga en el aire. Hay varias mesas largas en el amplio salón. Debajo de las mesas se colocan cómodos sillones. La chimenea de color marrón oscuro está contra la pared de la izquierda. Las llamas ardientes dispersan el frío de la noche mientras se encienden. El dormitorio de Gryffindor es una habitación para 5 personas. En la espaciosa habitación, hay 5 camas de 4 columnas, debajo de las cuales se coloca su equipaje, cuidadosamente apiladas a un lado. Debido a que no tiene un recuerdo correspondiente, Iván ni siquiera pudo reconocer su maleta y su cama. Justo cuando Iván estaba a punto de esperar a que su compañero de cuarto eligiera la cama primero,
Una lechuza gris de repente voló hacia el hombro de Iván desde la parte superior de la barandilla en el lado oeste y besó íntimamente la cara de Iván. ¿Marca? Iván se quedó atónito al principio, luego el nombre le vino a la mente sin ninguna razón. Go, go, respondió la lechuza gris. Ya sea que lo sea o no, te llamaré Maca más tarde. Iván extendió la mano y rascó el cuello de la lechuza. Maca entrecerró los ojos cómodamente. Con la guía de Maca, Iván rápidamente confirmó que la cama del lado oeste contra la pared era la suya, y que había pocas cosas alrededor, excepto ropa de cama y almohadas, solo algo de ropa y necesidades diarias, así como algunos libros de texto para llevar. Cabe mencionar que Iván encontró un pequeño letrero al lado de su cama, el cual estaba grabado con las palabras Iván Als. Hay marcas similares en otras camas, pero Iván no se dio cuenta ahora. Iván solo en el dormitorio por un corto tiempo, el sonido de empujar la puerta sonó afuera, seguido de una voz un poco familiar. No esperaba que la rama solo usara un sombrero. Pensé que iba a pelear contra Ulz. Sabía que no debía creer las tonterías de George. Empujando la puerta entró un pequeño mago con el pelo rojo como el fuego y pecas en el puente de la nariz. Estaba hablando de algo, mientras que el niño detrás de él llevaba un par de anteojos y se veía delgado. ¿Harry? ¿Ron? Iván está más o menos sorprendido de estar en la misma habitación que el Salvador Harry, lo cual es una coincidencia. Hola, soy Iván Als. Iván dio un paso adelante y dijo hola. Hola, soy Ron Weasley. Ron también notó la existencia de Iván. Hola, soy Harry Potter. Harry también le tendió la mano. Iván estrechó la mano de Harry, luego miró a Ron y dijo con una sonrisa. Tus hermanos George y Fred me hablaron de ti en la reunión de hace un momento. Oh, maldita sea, no creo que digan nada bueno de mí. Ron se enojó cuando pensó en la forma en que George y Fred solían burlarse de sí mismos. Harry está un poco feliz de que la actitud de Iván sea diferente a la de los demás. Después de todo, desde que ingresó al mundo de los magos, cada vez que se encontraba con otro mago, o bien armaba un escándalo o quería ver la cicatriz del rayo en su cabeza. Tengo que decir que Harry piensa que este tipo de comportamiento es realmente estúpido. A veces la amistad entre las brujitas se puede entablar en poco tiempo. Además, Iván, que ha leído el libro original, conoce las raíces de los dos y los atiende deliberadamente. Naturalmente, pronto se hace amigo. Harry estaba en el dormitorio hablando sobre el trato injusto que recibió antes de llegar al mundo mágico, mientras que Ron estaba hablando de una o dos historias divertidas sobre las burlas de los gemelos Weasley. En poco tiempo, Neville y otro pequeño mago en la misma habitación se unieron y hablaron hasta muy tarde antes de irse a la cama. Los continuos cambios de toda la noche hicieron que Iván se cansara mucho. Casi tan pronto como tocó la cama, su cuerpo se suavizó y no pudo levantarse de nuevo. Incluso se olvidó el plan del sistema de exploración planificado. Vagamente, Ron solo puede escuchar la voz de regañar a los ratones. Iván mira hacia arriba, luego cubre la parte superior de su cabeza con la colcha y sus labios se mueven en silencio. Hola, Hagwitz. A la mañana siguiente, Iván se despertó de su sueño y miró a su alrededor sin comprender. Le tomó bastante tiempo darse cuenta de que iba a tener clase. De repente, al pasar de la cama al salón de clases, por un tiempo, Iván sigue siendo un poco inadaptable. Sin embargo, Iván no planeaba llegar tarde a la primera clase en Hogwarts. Aunque todavía era muy temprano, considerando las malas escaleras de la escuela Hogwarts, Iván pensó que sería mejor comenzar temprano. Por supuesto, antes de irme, no me olvidé de llamar a Ron y Harry que aún estaban en la cama. No sé si es la influencia del aura salvadora de Harry o la mala suerte de Iván. Justo cuando bajaba las escaleras, se encontró con 2 escalones perdidos. El pobre Ron incluso chocó contra la pared disfrazado de puerta. Afortunadamente, fue la demostración de Ron la que salvó a Iván y Harry. Capítulo 5. El equipo de 3 finalmente entró al salón de clases antes de la clase. Apuesto. Esas escaleras deben haber estado dirigidas hacia nosotros,
tratando de hacernos llegar tarde. Juan se frotó la nariz rojiza y fue el primero en entrar al salón de clases. Se sintió aliviado al ver la plataforma vacía. Parece que no es demasiado tarde. El profesor aún no ha llegado. Harry también miró a Ivan. Afortunadamente, hoy se levantó temprano, de lo contrario llegaría tarde. No, creo que el profesor ha llegado. Iván ignoró sus palabras, pero miró al gato manchado en la plataforma y luego regresó rápidamente a su asiento. Harry y Ron están perdidos, pero después de sentarse, ven que el gato manchado en la plataforma de repente salta del escenario y su cuerpo está distorsionado. En el momento del aterrizaje, se ha convertido en una bruja de mediana edad, la profesora McGonagall. Harry y Roanton estaban atónitos. Entendieron lo que Iván acababa de decir. Simplemente no entendían cómo sabía Iván que la profesora McGonagall había cambiado al gato. También se sorprendió la profesora McGonagall. Ella tomó la forma de Animagus. Por un lado, quería observar la situación de esta clase de brujitas. Por otro lado, tomó la deformación de Animagus como el comienzo de esta clase de deformación, pero no esperaba ser reconocida por un estudiante. Con un poco de aprobación, asintió a Iván y la profesora McGonagall comenzó a enseñar el contenido de la primera clase de deformación. Antes de comenzar, quiero recordarles que la transfiguración es uno de los hechizos más complejos y peligrosos que aprenderán en Hogwarts. Si alguien quiere ser travieso en mi clase, váyase y nunca regrese. La profesora McGonagall agitó su bastón y convirtió la plataforma frente a él en un cerdo. En la exclamación de muchas pequeñas brujas, cambió la plataforma de nuevo. Iván se sentó en la posición delantera y vio claramente todo el proceso de deformación. Preciso, rápido e impecable. La capacidad de transformar una plataforma de madera en una criatura consciente cambia directamente la estructura de la materia e incluso dota temporalmente de inteligencia a los muertos. El misterio y el poder de la magia sin duda se revelan en este momento. La magia del mundo mágico puede ser ligeramente inferior en poder destructivo, pero en otros aspectos tiene su propio único, completo y completo. La demostración de la profesora McGonagall inmediatamente despertó el interés de las pequeñas brujas. Después de explicar los métodos y técnicas para liberar el hechizo de transfiguración, les dio una cerilla a todos los estudiantes, con el objetivo de convertir la cerilla en una aguja de plata. Cuando la profesora McGonagall comenzó a explicar el mantra de la transfiguración, una pista resonó en la mente de Iván. Ding, después de escuchar la explicación del profesor, sientes que el contenido es un poco oscuro y difícil de entender, y la habilidad del mantra de transfiguración ha mejorado un poco. Iván llama a la barra de información para echar un vistazo. Y hay una línea de información en la barra mágica. Mantra de transfiguración nivel 06100. Al ver el contenido como esperaba, Ivanton estaba un poco complacido, lo que significa que no importa qué tipo de magia sea, solo necesita repetir la práctica para aumentar su competencia, y puede aprender rápidamente él. Sin embargo, Iván en la práctica repetida después de media clase, no parece tan simple como su imaginación. Iván Als. Señor Als. La voz severa y aguda resonó en el aula cerrada, atrayendo la atención de las pequeñas brujas en las filas delantera y trasera. Solo cuando la profesora McGonagall volvió la cabeza de repente, las pequeñas brujas se volvieron hacia atrás enojadas, o agitaron sus varitas hacia los fósforos frente a ellas una y otra vez angustiadas o enredadas, en un intento de hacer que cambiaran aunque sea un poco. La profesora McGonagall miró a su alrededor y vio que los fósforos en el escritorio de una pequeña bruja habían cambiado obviamente, más o menos con la apariencia de algunas agujas, los labios sueltos, mostrando un rastro de satisfacción. Después de advertir al pequeño mago que seguía pescando con los ojos, la profesora McGonagall pudo volver la mirada hacia el chico que estaba en trance y dijo con severidad: Señor Als, creo que le he recordado antes que la liberación del hechizo mágico es muy peligrosa. Debe mantener su concentración antes de liberar el hechizo mágico. Además, la práctica mecánica repetida no puede proporcionar mucha ayuda. Creo que deberías estar más atento, concentrarte e imaginar la aparición de la aguja plateada.
Sí, profesora McGonagall, prestaré atención. Iván Alza sintió cortésmente, reunió su mente bajo los ojos de la bruja y la varita en su mano casi 12 pulgadas en el aire con una onda de frecuencia maravillosa. En la mesa de madera gris-negra, una cerilla parecía ser impulsada por alguna fuerza de la nada, torcida y deformada, y lentamente cambiaba de forma bajo el efecto de la magia. Sin embargo, cuando la cerilla se deformó lentamente, fue como si la hubieran tocado y volvió a su forma original en un instante. No parecía que esta situación fuera más allá de las expectativas de la profesora McGonagall. Después de ver esta situación, solo asintió, dejó una oración para practicar más y luego se dio la vuelta. Después de todo, la mayoría de las jóvenes brujas que acaban de ingresar a la escuela tienen ese nivel. Pero Avenhouse murmuró y suspiró. Parece que la acumulación de competencia no es tan fácil. Después del intento de la mayoría de las clases, Iván no se ha entusiasmado durante mucho tiempo. Porque la tasa de crecimiento de la competencia se ralentiza después del aumento en la etapa inicial, y no es capaz de aumentar la competencia cada vez. Después de un periodo de exploración, Iván sintió que no era tanto práctica aumentar el dominio de las habilidades, sino más bien presentar su propio nivel en el camino del dominio. La mayor parte del tiempo de clase hacia abajo, Iván incluso un mantra de deformación estable durante mucho tiempo no puede hacer. Iván Alce estaba haciendo un pequeño recado en una clase de metamorfosis cuando de repente lo apuñalaron con el dedo. Iván giró la cabeza para encontrar que Harry, con una cara emocionada, estaba señalando los objetos delgados y brillantes en la mesa frente a él. Oye, Iván. Ya ves, lo hice. Bueno, sí. Harry, eres genial y talentoso. Iván miró los objetos no identificados sobre la mesa y asintió. En la primera clase de metamorfosis, los partidos se pueden cambiar obviamente y arreglar durante mucho tiempo. Es el nivel superior del pequeño mago. Al menos, es mucho más poderoso que él. ¿Cierto? No esperaba eso, ya sabes, mi tío y ellos son magos. Antes de entrar a la escuela, siempre dudé si podría liberar magia. Se obtuvo la afirmación de Iván, y Harry también brotó sus preocupaciones anteriores y preocupaciones. Antes de ingresar al mundo mágico, Harry era solo un niño ordinario de 11 años. De repente, se convirtió en el salvador a los ojos del público. Aunque ganó la atención y la gloria inimaginables, también aceptó la presión inimaginable. Harry incluso pensó en la vergonzosa situación de no poder aprender magia. Afortunadamente, la situación no ha cambiado tan mal. Iván es para Harry aprender magia rápidamente y no por casualidad. Después de todo, cuando la asignación del sombrero de la academia ha sido muy clara, valiente, amable y con mucho talento. El gorro de la escuela incluso una vez sugirió a Harry que ingresara a la Universidad de Slytherin. En tercer grado, usó el dios llamando a la guardia que acababa de aprender para matar o ahuyentar a cientos de dementores. Si Hogwarts no hubiera ido demasiado lejos en su educación liberal, se estima que este talentoso salvador tendría la fuerza del nivel de profesor por primera vez antes de graduarse. En este sentido, Iván dijo que no envidiaba. En absoluto. Después de todo, solo hay unas pocas brujitas dotadas. Iván miró a su alrededor y descubrió que la mayoría de las pequeñas brujas eran de este nivel. Estaba un poco aliviado. Inesperadamente, escuchó de nuevo la voz aguda de la profesora McGonagall. Muy bien, señorita Granger. Puede ver que la señorita Granger ha cambiado con éxito el fósforo en una aguja plateada. El gran Fernando agregará 5 puntos. Solo. Unos pasos del asiento de Iván, la profesora McGonagall sostenía una aguja plateada en alto y hacía un gesto hacia las pequeñas brujas a su alrededor. La señorita Granger, con su cabello castaño grisáceo esparcido desordenadamente sobre sus hombros, sostiene la cabeza erguida y acepta la sorpresa o los ojos inesperados de las pequeñas brujas que la rodean. Iván, que estaba mirando la aguja plateada, simplemente ajustó su mente y explotó en un instante. Maldita sea, es un poco corto. Si practico un poco más, la profesora McGonagall me elogiaría.
Ron apuntó con su varita a la mesa y miró a Hermione, como si estuviera enojado por la gloria de la que había sido privado. Ivan echa un vistazo al escritorio de Ron. Debido a que ha perdido su magia, se vuelve hacia el objeto desconocido de los fósforos. Piensa que Ron no puede alcanzar el nivel de Hermione incluso después de algunas clases más. Aunque no es mucho mejor, ni mucho menos. Iván suspiró un poco impotente, y dijo que después de una buena travesía, ¿qué haría? ¿Se dice que una buena fusión del alma conducirá a un aumento sustancial en la fuerza mental? Las rutinas comunes en varias novelas no se reflejan en el cuerpo de Iván, por lo que Iván puede comprender cuán justa es la evaluación de su talento. Por supuesto, la transfiguración no ha sido estable. Iván especuló que además del talento, otra parte debería deberse a la fuerte disminución del ajuste de la varita causada por el reemplazo del alma. Si decimos que la magia es igual a la electricidad, la varita mágica es equivalente al enchufe y el cableado, entonces el hechizo mágico es todo tipo de aparatos eléctricos. Ahora los cables se cortocircuitan de vez en cuando, por lo que las luces no funcionan. Sin embargo, Iván no puede resolver el problema de la varita en poco tiempo. Me temo que esta varita durará un semestre. Después de pelear con la cerilla nuevamente por algún tiempo, la primera clase de metamorfosis finalmente llegó a su fin, e Iván no estabilizó la forma de la cerilla. Por el contrario, encontré un truco inútil, es decir, condensar el poder mágico desordenadamente a través de la varita para formar un rayo mágico largo y delgado. La única función es devolver la metamorfosis inestable a su forma original. Esta es la enésima vez que Iván no logra liberar el hechizo de transfiguración, y casi hace estallar el fósforo cuando lo encontró por accidente. No es útil excepto para jugarle una mala pasada a Ron en la clase de transfiguración. Justo cuando la profesora McGonagall anunció el final de la clase en el escenario, otra voz resonó en Iván. Ding, gracias a los incansables esfuerzos del anfitrión, la enseñanza de la metamorfosis ha terminado. Por favor, mantenga sus esfuerzos. Evaluación de esta clase integral, evaluador medio. Melissa McGonagall. Recompensa, GPA*5. Mirando la información que apareció repentinamente en su mente, Iván no pensó en eso antes. ¿Puedo obtener una recompensa en clase? Iván se sorprendió. Especialmente cuando vio 3 palabras de sus calificaciones. Se quejó de cómo hizo lo mismo cuando fue a la universidad. Parece que todavía es evaluado por los profesores de ciencia y tecnología. ¿No debería el examen final que, probar bien o probar mal también la recompensa y el castigo correspondientes? ¿Sobre qué denuncias? Por supuesto, Tucao presenta quejas sobre el funcionamiento del sistema. Iván todavía está muy feliz de no poder saber para qué se puede usar este punto de logro. Tan pronto como después de activar el panel del sistema, Iván notó el GPA. Tal vez sea porque no lo tenemos antes y las funciones relacionadas no se han activado. Después de este tiempo, Iván no tardó mucho en encontrar las nuevas opciones de intercambio en el panel. Para decepción de Iván, solo hay una tarjeta de experiencia sueva solitaria en toda la columna de intercambio, que necesita 100 GPA para intercambiar. El efecto es mejorar en gran medida la eficiencia del aprendizaje en una hora. La imaginación de Iván antes del intercambio de magia poderosa, prohibir el encantamiento lo que todos no tienen. ¿Es este el ritmo de aprendizaje hasta el final? Iván miró los 5 puntos de GPA que obtuvo de una clase y, de repente, estaba un poco desesperado. Howard solo tenía de 3 a 5 horas de clase al día. De acuerdo con los 5 GPA de cada clase, se necesitan 5 días para intercambiar una tarjeta de experiencia sueva de 1 hora. ¿No es eso un pozo? ¿Qué puedes aprender en 1 hora? Pero en este punto, Iván no tiene forma, además de este intercambio, Iván no tiene otra forma de mejorar la eficiencia de aprendizaje ineficiente. ¿Qué otra cosa? Estudia mucho. Después de terminar la clase de metamorfosis, la siguiente es la aburrida clase de historia de la magia. El profesor Vince, que está enseñando, es un fantasma anticuado. Ha estado hablando de la clase todo el tiempo, ignorando la situación de las brujitas. Esto hace que Iván se sienta un poco incómodo.
El logro del GPA obviamente está relacionado con la evaluación que el profesor hace de él en clase, mientras que Iván no tiene oportunidad de mejorar su evaluación del método de enseñanza de la historia de la magia. Después de una clase completa, Iván nuevamente obtuvo una evaluación media, así como 5 GPA. Pero pronto Iván entendió los beneficios de la clase de historia de la magia. Porque en la próxima clase de hechizos, aprendí cómo hacer que la magia se aplique suavemente al objeto y afecte el objeto, que es la base del aprendizaje del hechizo flotante. Debido a la interferencia de la varita, Iván pasó toda una clase para tener éxito, durante la cual explotó los accesorios utilizados para lanzar el hechizo 3 veces. Los resultados son un poco mejores que los de Neville. Y Miss Granger, la más rápida, solo lanzó 3 veces y logró el éxito. Por esta razón, Iván obtuvo una mala evaluación en la evaluación de la clase sin excepción, y el GPA fue de solo 2 puntos. La única buena noticia es que después de unos días de deambular, estaba en el árbol de tareas para explorar Hogwarts. El progreso de la tarea ha alcanzado el 30%. Se han otorgado 2 GPA por cada aumento de punto porcentual, y se han obtenido un total de 60 GPA, que es mucho más rápido que la recompensa por clase todos los días. Finalmente, deja que Iván vea la esperanza de recolectar 100 GPA para intercambiar una tarjeta de experiencia sueva. Capítulo 6. Iván, después de la cena, volvamos a nuestro dormitorio y juguemos al ajedrez mágico. El miércoles por la tarde, Ron, que había terminado su última clase, estaba en el salón, masticando un muslo de pollo y preguntándole vagamente a Iván. Iván se llevó lentamente a la boca el último trozo de bistec. Después de pensarlo un poco, negó con la cabeza y se negó. No, tengo que ir a la biblioteca más tarde. Puedes jugar con Harry. El movimiento de ajedrez de Harry huele demasiado mal, ¿no es un poco desafiante? Ron sacudió la cabeza con decepción al principio. Luego de repente se dio cuenta de las palabras de Iván y sus baquetas cayeron al suelo. Dios mío. ¿Biblioteca? Pensé que solo una persona en el grado iría allí. ¿Hermione? Iván pensó, solo unos días después del comienzo de la escuela, el pequeño mago que corre a la biblioteca todos los días debería ser nuestro maestro. Sí, ¿quién sino ella? Ron dijo en un tono exagerado. Un lado de Harry tiró repentinamente del hombro de Ron. Ron encontró que Hermione sosteniendo una pila de libros también estaba en el salón, por lo que bajó la voz. Frente a la multitud dijo cómo le gusta predicar a Hermione y qué arrogante. Afortunadamente, quizás por la distancia, Hermione no hizo ningún movimiento, pues no escuchó las palabras de Ron. Harry también parecía avergonzado y escuchaba en el mismo lugar. No le gustaba este tipo de comportamiento de decir cosas malas a espaldas de la gente, pero otras brujitas estaban muy interesadas. Hay que decir que la señorita Granger se hizo famosa en el círculo de chismes del pequeño mago en virtud de su temperamento sermoneador en tan solo unos días de escuela. Iván no estaba involucrado en la discusión de Hermione, pero no estaba sorprendido por la situación. Después de todo, todas son brujas de 11 o 12 años. A nadie le gusta que le prediquen cara a cara, especialmente cuando el predicador es un joven mago de la misma edad. Iván, ¿qué haces en la biblioteca?, preguntó Harry con curiosidad. Son los hermanos los que ya no son divertidos. ¿Va, son los hermanos los que no son lo suficientemente divertidos? ¿O la bandera del mago no es divertida? Ron no habló, pero era obvio en sus ojos. Es como un amigo que ha hecho una cita contigo para jugar después de la escuela todos los días. De repente, un día, dijo que iría a la biblioteca a estudiar mucho después de la escuela. La boca de Iván se movió. No quería jugar con la bandera del mago, solo hizo algunos intentos para ver si había otras formas de obtener el GPA. No es porque la bandera del mago sea novedosa y divertida. ¿No crees que la tarea asignada por los profesores se está volviendo cada vez más difícil? Si no trabajas duro ahora, ¿qué harás al final del periodo? Iván miró a Harry y suspiró durante un largo rato. Iván sabía que su talento era mediocre y que el ajuste de su varita era inferior. Entre las brujas de primer grado,
Su nivel de casting estaba básicamente en los niveles medio e inferior. En este caso, si quieres mejorar la evaluación de los profesores, tienes que trabajar mucho en el nivel de conocimiento. Mejorar la reserva de conocimiento, generalmente responder preguntas, también puede obtener una impresión de que Ron, ¿vienes? Ivan terminó, empacó y le dijo a Ron. Aunque el talento mágico de Ron es mejor que el de él, en el mejor de los casos es de nivel medio. Comparado con Harry, la brecha sigue siendo muy obvia. Además, Ron no trabaja duro, por lo que en el futuro será el más débil del triángulo de hierro. Así que en una buena intención, Ivan todavía me recuerda. Aunque Ivan no esperaba que Ron estuviera de acuerdo. Efectivamente, Ron negó con la cabeza rápidamente. ¿Estás bromeando? Solo hemos estado aquí por unos días. Está lejos del final del periodo. Olvídalo. A Ivan no le importó y fue directo a la biblioteca. Mira, Ivan regresará en una hora como mucho, o me comeré el tablero. Murmuró Ron. La biblioteca de Hogwarts tiene los libros de magia más grandes y completos de Gran Bretaña e incluso de Europa. Tiene de todo, desde libros de enseñanza ordinarios hasta profundos encantamientos prohibidos y magia oscura. Iván, que acudió a la biblioteca por primera vez, también quedó impactado por la enorme colección de libros. Las filas de estanterías estaban estrechamente conectadas. Había miles de libros de magia en cada estante, lo que era mucho más espectacular que cuando Iván miraba películas en su vida anterior. Tal vez por el comienzo de la escuela, no hay muchas brujitas en la biblioteca. Se apoyan en las estanterías o pasillos de A2 y de A3, pero dejan mucha zona de descanso en el medio. Ding, explora la biblioteca. El sonido del sistema en mi mente atrae la atención de Iván. Después de una mirada cercana, encuentro que la tarea de explorar Hogwarts en el árbol de tareas ha aumentado en 5 puntos porcentuales a la vez. Además, el GPA adicional es suficiente para compensar los 100 GPA necesarios para intercambiar la tarjeta de experiencia Sueva. Los ojos de Iván no pueden evitar mirar hacia el área de libros prohibidos. La magia que está buscando, como la toma del alma y el bloqueo del cerebro, se puede encontrar aquí, chico. ¿Estás buscando algún libro? La señora Alma Pence, la bibliotecaria, se acercó y preguntó en voz baja. Sí, señora. ¿Dónde están los libros sobre la transfiguración? Es mejor ser más básico. Iván apartó la vista del área prohibida y se volvió hacia la señora Pence. Ven conmigo. La señora Pence llevó a Iván a una estantería, sacó un libro de guía de metamorfosis para principiantes de la estantería, se lo entregó a Iván y luego dijo. Acabas de ver el área prohibida. No se te permite mirar o tomar prestados libros relevantes a menos que puedas obtener la autorización de los profesores. Solo tengo curiosidad. Realmente no voy a entrar. Iván tomó el libro en su mano y se encogió de hombros casualmente. Iván no está preparado para ver estos peligrosos libros prohibidos en un futuro cercano. Después de todo. De todos modos, todavía queda un semestre entero. Cuando tenga la oportunidad de hablar de eso algún día. Después de explicárselo a Iván, la señora Pence rápidamente se da la vuelta y se va. Después de todo, todavía tiene que mirar a las pequeñas brujas mayores. Casi de vez en cuando, algunas pequeñas brujas intentan entrar en el área prohibida. Por supuesto, antes de irse, la señora Pence no se olvidó de recordarle a Iván que no hiciera ruido en la biblioteca. Vaya al área de descanso para sentarse. Iván no está ansioso por experimentar con el efecto de la tarjeta de experiencia Sueva, pero egoístamente giró el libro, listo para leer en un estado normal por un periodo de tiempo, y luego compare para ver puede mejorar el aprendizaje eficiencia varias veces. En el baño, solo se escuchaba el sonido de pasar las páginas, y ocasionalmente el pensamiento era interrumpido por el sonido de otros lugares. Capítulo 7. El ambiente tranquilo hace que Iván agradezca mucho a la administradora señora Pence en su corazón. Es necesario que la biblioteca prohíba los ruidos fuertes. Como libro de teoría básica del mantra de transfiguración,
No es muy difícil para los principiantes aprender la guía de transfiguración, pero las páginas gruesas obviamente no se pueden leer en poco tiempo. Pasó una hora como un relámpago, y la mano de Iván solo pasó a poco más de un tercio de la página. Después de pensarlo, Iván siguió mirando hacia abajo y leyendo. Cuando terminó de leer todo el libro, pasó otra hora y media. Después de leer durante más de 2 horas seguidas, Iván estaba un poco confundido cuando dejó los libros. A estos viejos libros de magia generalmente les gusta agregar algunas palabras extrañas que no son claras. Parece que solo así podemos mostrar el misterio de la magia, lo que incomoda mucho a Iván, que está acostumbrado a aprender libros modernos. Tal vez este es el mago, murmuró Iván, pensando que esta forma de pensar bastante metafísica puede ser el genio del mago. De todos modos, él no puede entender. Ding, después de un periodo de lectura cuidadosa, lo encuentras aburrido y difícil de entender, y tu habilidad en el mantra de deformación ha mejorado ligeramente. Nota: el progreso de lectura de la guía de deformación para principiantes, 27%. El sonido del sistema en la mente una vez más superó las expectativas de Iván, porque el mensaje correspondiente no se activó al leer el libro de texto en clase. ¿Quieres terminarlo? Iván de repente se dio cuenta de la diferencia. No había terminado ningún libro de magia antes. La diferencia debería ser esta. Cuando tuvo una idea en mente, Iván recurrió a Tukao y presentó quejas sobre el sistema que no era diferente del registro del juego. Iván sintió que después de leer el libro, aunque había algunas cosas que no entendía, no era aburrido y difícil de entender, ¿verdad? Iván puede entender el 27% del progreso de lectura. Todos los que han leído un libro saben que leerlo no significa que puedan recordar todo el conocimiento del libro y usarlo libremente. De lo contrario, ¿todos obtendrán la máxima puntuación en el examen? Ahora veamos cuán poderosa es la llamada tarjeta de experiencia Sueva. Iván susurró para sí mismo y luego gastó 100 puntos para intercambiar la tarjeta de experiencia Sueva. Tiempo restante: 59 minutos y 59 segundos. Por un momento, Iván sintió que algo parecía explotar en su cerebro. El conocimiento que había aprendido recientemente y el contenido de los libros que había leído parecían seguir fluyendo, y luego fue clasificado y resumido en medio minuto, y todo tipo de pensamientos se aclararon gradualmente. Este sentimiento parecía series que la vieja computadora fue reemplazada por la última. Un minuto después, Iván abrió los ojos cerrados y rozó la tapa del libro Guía de Deformación para Principiantes con la mano derecha. Aunque no lo había abierto. Parece que el sentimiento original es oscuro y difícil de entender, y las palabras y oraciones combinadas con el contexto parecen tener una nueva forma de interpretación. Como libro básico de Hogwarts para enseñar a las pequeñas brujas, la guía de metamorfosis para principiantes debe haber sido revisada muchas veces, refinada y concisa. Al menos para las brujas. Cuando Iván abre la página para revisar, Iván ya ha entendido el contenido del libro, y el resto es mirar el lugar que antes no entendía. La mano de Iván se mueve rápidamente en la guía de deformación para principiantes, y el índice de progreso de lectura en su mente también aumenta rápidamente. Pero en 20 minutos, Iván ha terminado de leer todo el libro de nuevo. Ding, después de un periodo de lectura cuidadosa, ¿crees que la guía de deformación para principiantes es simple y clara, y no hay desafío? La competencia del mantra de transfiguración ha mejorado mucho. El progreso de lectura actual de la guía de deformación para principiantes, 100%. Recompensa de lectura, 5 GPA. La metamorfosis ha alcanzado el nivel 1, dominio actual 12200, recompensa de 5 GPA. Justo en el momento en que Iván dejó el libro, 2 indicaciones sonaron en su mente. Vale la pena mencionar que Iván no tiene ningún sentimiento sobre la actualización del mantra de transfiguración. No tiene el efecto de actualización de una luz dorada en su lugar, ni siente ningún otro efecto de actualización. Pero después de comprender el principio del mantra de la transfiguración, Iván sintió que ya no era un problema liberar el mantra de la transfiguración. Al menos el truco de convertir una cerilla en una aguja de plata fue fácil para Iván. Incluso sostener la varita mágica que no es muy inteligente no afectará su desempeño,
como máximo, el efecto es un poco más débil. Esto e Iván supusieron previamente que el general, la competencia y el aumento no mejorarán directamente su fuerza, sino que serán más equivalentes a su fuerza a través de la demostración de la competencia. Faltando unos 37 minutos para la fecha de vencimiento de la tarjeta de experiencia Sueva, Iván no se detuvo en absoluto. Corrió a la estantería y tomó el último libro explicación detallada de los principios básicos de la magia y lo abrió. Al principio, Iván sintió que el libro era más grueso de lo que había imaginado. El contenido del libro era el análisis de encantamientos mágicos comunes y algunas conjeturas sobre la composición de la magia. Este tipo de libro puramente teórico, si se cambiara en otras ocasiones, Iván se sentiría aburrido, pero esta vez es muy emocionante de leer, incluso en medio del sistema suena en la mente de Iván. A Iván no le importó, inmerso en el mar de conocimiento. Sin embargo, al ver que la mitad de la cara de Iván cambió repentinamente, sentí que el cerebro originalmente claro estaba cubierto con una capa de niebla blanca y mis pensamientos fueron interrumpidos por la fuerza. Este tipo de sentimiento es como estar asustado y obligado a contenerse cuando liberas agua al contenido de tu corazón. ¿Soy de repente estúpido? Iván miró la explicación detallada del principio del hechizo mágico frente a ella y, por un tiempo, le resultó difícil adaptarse al cambio de su coeficiente intelectual. Iván no reaccionó hasta que estuvo parado en el mismo lugar durante mucho tiempo. Golpeó suavemente su cabeza mareada. Después de una mirada cuidadosa, quedaban más de 30 minutos para la tarjeta de experiencia Sueva. Iván miró la mitad de las páginas sin leer que tenía en la mano y no estaba dispuesto a abrirlas de nuevo. Sin embargo, la otra mitad del contenido de repente se volvió profunda y difícil de entender. La eficiencia de la lectura se redujo varias veces, lo que hizo que Iván, que había experimentado la bonificación del modo Sueva, fuera difícil de aceptar. Después de leer algunas páginas, Iván suspiró y dejó el libro. Después de experimentar el modo Sueva durante una hora, Iván tiene una comprensión profunda del poder del intercambio. No se trata solo de aumentar la velocidad de aprendizaje varias veces, incluida la mejora integral de la capacidad de comprensión y la capacidad de pensamiento. Puede convertir una escoria de aprendizaje en un matón de aprendizaje o incluso en un dios de aprendizaje. El conocimiento del aprendizaje casi no existe, no se puede entender el problema, en resumen, el aprendizaje es